¿Cómo te puede salvar la vida? El hacer caso a las advertencias. Pero la advertencia número uno, punto número uno que vemos aquí en este texto que acabamos de leer es: aférrate a la sana enseñanza. No podemos nosotros diluir el mensaje del evangelio. No podemos nosotros contrarrestar, ¿verdad? O despreciar la enseñanza. Esto es algo que no cambia. Las formas cambian, las formas de iglesia, las formas de alabanza, la música cambia, la escenografía cambia, el vestuario muchas veces cambia, los tiempos cambian, pero el mensaje no cambia. Eso nunca va a cambiar. Y este mensaje, Pablo le dice a Timoteo: por favor, aférrate a la sana enseñanza. Aférrate a la sana doctrina, Timoteo. ¿Y cuál era esta sana enseñanza? El mismo versículo lo dice. Si seguimos leyendo, dice: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado o conformado, dice, por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús mediante el poder del Espíritu Santo. Se conforman de fe y amor, una fe y un amor a Cristo. Y si nosotros tenemos fe genuina y amor genuino a Dios, todo lo demás es más fácil, ¿verdad?, de cumplir su palabra. Pero si todo lo hacemos bajo este vínculo de la fe, bajo el precepto del amor hacia Dios, hacia su palabra, hacia su verdad, y nos dejamos guiar por medio del Espíritu Santo. Él está aquí para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, con el cual tú y yo clamamos Abba, Padre, nos guía a la verdad y nos dirigirá siempre a la verdad. Y debemos de aferrarnos, así como yo me aferré a ese cinturón para no quedarme embarrado en el techo. Yo sé que no se te va a olvidar esto, ¿verdad? Y de esa forma no nos soltemos de los principios de la palabra de Dios. Aférrate, toma esta advertencia con todo tu corazón. En el capítulo 2 de 2 de Timoteo le sigue diciendo, en el primer versículo de este capítulo, le dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Mi querido hijo, le dice, sé fuerte. ¿Por medio de qué? De la gracia que tienes. ¿Y para qué quería Timoteo esta gracia? Para ser fortalecido, porque iban a venir muchas pruebas, muchas situaciones difíciles. Y le da unos ejemplos. En el versículo 3 le dice: soporta el sufrimiento junto conmigo. Y le dice el primer ejemplo como un soldado de Cristo Jesús, porque dice el verso 4: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Un soldado, ¿verdad?, no va a decir, bueno, al reclutador o a su oficial al mando, no le va a decir, bueno, ahí se ve, me voy a echarme una liebre por allá, una chambita. No se enreda en ningún asunto de la obra civil, de la vida civil, porque se debe a su oficial, se debe a su reclutador. Y él está ahí con disciplina, con diligencia, haciendo todo lo que su oficial, los entrenamientos que le debe a él. Luego compara el verso, dice, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Verso 5 dice: ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. También ningún atleta, ni si te has preparado para alguna competencia o algo, sabes de esto, ¿verdad? Sabes qué cosa debes de comer, qué cosas no debes de comer. ¿Cuánto debes de entrenar? ¿Cuánto debes de dormir? ¿Cuánta agua debes de tomar? Y el que va a prepararse hace todo esto. Y luego el versículo 6 dice: y el agricultor, lo compara como un agricultor, dice: el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería de ser el primero en gozar del fruto de su labor. El soldado, el atleta y el agricultor, personas de que de una u otra forma se privan, aguantan vara, aguantan sudor, aguantan sol, aguantan hambre, aguantan esfuerzo, pero la recompensa es grande. Y todos estos están siguiendo las indicaciones de alguien, de un entrenador, de un superior, de una forma en que se debe de sembrar una planta. Todo tiene algo que ver. Aquí hay muchos ingenieros agrónomos o personas que les gusta la agricultura, ¿verdad? Y saben que deben de seguir ciertas reglas y ciertos momentos para sembrar la semilla. Ahorita ya está poniéndose propicio para labrar la tierra y sembrar la semilla. Y de esa misma forma, Pablo le decía a Timoteo: por favor, Timoteo, aguanta, sé fuerte,
Bástate en esta gracia. Llénate de la gracia para soportar algunas cosas, porque ahí venía esta advertencia fuerte que le iba a dar. Mira lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, nos brincamos ahora al capítulo 3 y dice esta última advertencia. Y el número 2, lo podemos poner así, nuestro segundo punto, advertencia sobre los últimos tiempos. Advertencia sobre los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Los últimos tiempos comenzaron desde que Jesús dejó su santo pie de este planeta. Ahí comenzaron los últimos tiempos. Otra vez lo voy a decir. Los últimos tiempos comenzaron desde que Jesús despegó del planeta Tierra y fue llevado al Padre. En el momento de la ascensión, ahí comenzó los últimos tiempos. Le dice el capítulo 3, es algo lo que vamos a leer, pero es importantísimo, no me pierdas el hilo. Dice Timoteo: es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Bueno, aquí es evidente muchos puntos y son muchos puntos que ni siquiera te los tengo que explicar, ¿no? Yo creo de que es muy claro todo lo que dice al principio, pero al principio dice unas palabras que me llamaron la atención y cada vez que se refiere a la palabra en los últimos tiempos, se refiere también a la venida de Cristo. Hoy como nunca antes está más cerca, yo creo, la venida de Cristo. Aunque hayan pasado años y hemos estado viendo tiempos en los que no sabemos cuándo esto sucederá y las señales son tan evidentes y hemos vivido en carne propia las señales de Mateo 24, ¿no? Ya vivimos las pestes, 2 años de pandemia, ahora comenzó la guerra en Europa y parece el borde de una tercera guerra mundial y ahora solo nos faltan las hambres. 2, 3 van a decir, no hombre, Dios me libre, ¿no? De aguantar hambre, si por una hora que se te pasa, ¿verdad? El lonche ya andas, ay, ¿qué me voy a comer, verdad? Pero Dios me libre de eso. Pero ¿sabes qué? Todas estas señales se están cumpliendo paso a paso y nos dicen que el Señor no tarda su venida. Y vemos aquí que estos tiempos, menciona en la versión Reina Valera tiempos peligrosos y aquí dice tiempos difíciles, es lo mismo. Tiempos peligrosos y tiempos difíciles son aquellos en los tiempos que no sabemos qué es lo que debemos de hacer. Un tiempo peligroso y un tiempo difícil es un tiempo cuando tú te encuentras con una situación en la que no sabes qué debes de hacer. Y ahí aguas, debemos de tener cuidado, porque si nos dejamos llevar por cualquier sonso, ¿verdad? Que nos dice una tontería, cuidado, porque podemos perdernos de esta gracia, perdernos de esta salvación, perdernos de la redención divina por cualquier cosa que tú y yo descuidemos. Obviamente nos habla acerca de gente egoísta que amará más el dinero y a ellos mismos, se creerán superiores a los demás, ridiculizarán a Dios, desobedientes a los padres, de ingratitud, y ahí se enfoca a los jóvenes. ¿Por qué se enfoca? Timoteo era un joven que era pastor de una iglesia de 2,000 miembros y no pasaba los 25 años, obviamente Timoteo. Era un joven y le dice, por favor, en los últimos tiempos vas a ver esto. ¿Y sabes qué? En los últimos tiempos, el carácter de los tiempos se nota especialmente en los modales de los jóvenes.
En los modales, no en su exterior o cómo vistan o qué, no, nada de eso, sino en los modales, en cómo tratan a los padres, en cómo tratan a los ancianos, en cómo tratan a las demás personas. ¿Somos crueles con las personas? ¿O tenemos gracia? ¿O tenemos respeto por los demás? Seguimos siendo respetuosos a nuestros adultos, seguimos siendo respetuosos a nuestros mayores, seguimos siendo respetuosos al maestro, al profesor, o nos burlamos de él en su cara, o seguimos siendo personas que no desobedecemos a los padres y nos importa un bledo lo que nos digan los padres. Necesitamos tú y yo reconocer que estos tiempos, mientras más se agravan, más aparece esto. Amadores de los deleites más que de Dios. El amor a los placeres destruye el amor a Dios y el sentido a la realidad de Dios. Cuando queremos aferrarnos a un placer, fuimos diseñados, no me malentiendan, fuimos diseñados para sentir placer. Fuimos diseñados, Dios nos diseñó así. El problema es que cuando el placer que nos lleva al pecado, las cosas que son pecaminosas y nos llevan a apartarnos de Dios, ahí tenemos una imagen corrupta y torcida totalmente de lo que es la voluntad de Dios, lo que Él diseñó, el objetivo que Él lo diseñó en nosotros bajo un orden divino. No debemos de ser tampoco hipócritas, según lo que leímos aquí. Menciona personas aún dentro de la iglesia que tendrán apariencia religiosa, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Nos habla de hipocresía. En la versión del Mensaje dice esta frase muy curiosa, dice: haciendo un show del cristianismo y tras bambalinas o tras el escenario una vida llena de malas actitudes y pecados. Que aquí aparecemos muy bien, pero por allá donde nadie nos ve o durante toda la semana somos unos diablos, ¿verdad? Entonces necesitamos tener cuidado con eso, porque Jesús lo que más atacó fue la hipocresía de los fariseos. La palabra hipócrita viene de Hipócrates, ¿verdad? De la palabra griega, ¿no? De que hablaba acerca del teatro, de disfrazarse y actuar ante los demás. Eso viene de la hipocresía y es lo que más condenó Jesús. Pero cuando tú y yo vamos con nuestras autoridades, confesamos nuestro pecado, decimos lo que estamos pasando, ahí dejamos de ser hipócritas, dejamos y nos confrontamos con la verdad, porque necesitamos ser dirigidos, pastoreados, llevados a una realidad cuando estamos equivocados. Pero si yo me creo superior a los demás, el llanero solitario, y que mis chicharrones truenan y nadie puede contra mí, olvídate, vamos a terminar en un agujero, vamos a terminar equivocados. Pero todos necesitamos de todos. La iglesia, por eso Dios creó la iglesia con ese contexto, que fuéramos una comunidad de fe, que nos ayudamos los unos a los otros, que nos amamos los unos a los otros, no que nos atacamos, no que nos criticamos, que si hay fallas entre nosotros tenemos la forma de corregir esas fallas y volver a ser hermanos. No de condenarnos, ni de atacarnos, ni mandarnos al demonio como que fuera algo tan falso y sencillo. Cuidado, ninguno de nosotros somos juez. Ninguno de nosotros podemos ponernos en la posición de juez. Somos ovejas de Cristo y necesitamos tener el carácter de Él, y estamos en un proceso de formación, y ninguno de nosotros podemos ponernos en una posición de juez. Luego habla aquí se refiere a unas mujeres, y en el contexto del pasaje es que la iglesia de Éfeso no tenían un entrenamiento religioso formal. Y por eso las mujeres de esa época tuvieron de repente una libertad de conocer de Cristo y de instruirse en una religión con libertad, y no la tenían antes. Entonces ellas empezaron a investigar tanto, a sentirse abrumadas también por algunas situaciones en su vida, que necesitaban quitar ese peso de pecados y de cosas que venían cargando. Entonces los falsos maestros, ahí es donde entraron a hacer su papel y dijeron: de aquí nos vamos a aprovechar. No eran mujeres comunes, sino que eran mujeres también de dinero, y algunos falsos maestros aprovechaban esto para introducir en ellas un tipo de mensaje que pudiera librarles de ese peso o de esa condenación que ellas tenían. Por eso Pablo le dice esta exhortación a Timoteo. Estas mujeres comenzaron a ser vulnerables
porque tenían esta carga. Pero a veces no solamente un maestro falso va a ser alguien que se para en una plataforma o alguien que ves en YouTube, sino que puede ser una persona a la que tú escuchas demasiado. Cuidado. Si empiezas a escuchar demasiado a una persona que tú crees que tiene mejor idea o mejor instrucciones que la que el pastor te puede decir, cuidado. Porque esta advertencia nos la viene a decir con personas que tratan de ganar el afecto y el apego a otros y de ganarse a otros de una manera y tratan de seducir con sus palabras y decir, no, es que el pastor es muy exagerado. Pero yo sí te puedo decir, yo conozco más de la gracia, yo conozco más. Cuidado, esto no es por dar de permisivos. Muchas veces podemos prestar oído a falsas enseñanzas y esto nos puede confundir. No te separes de lo que la Biblia dice. El parámetro nuestro y el énfasis que nuestro pastor y lo que hemos tratado de hacer es lo que la Biblia dice. Si la Biblia no lo dice, no es verdad. Si la Biblia lo dice, es verdad. Necesitamos la gracia, pero la gracia no es permiso para pecar, sino es permiso para regresar a casa, como el hijo pródigo dijo: buscaré a mi padre, en la casa de mi padre hay pan, y ¿qué estoy haciendo aquí con los puercos? Ya no voy a comer lodo ni cochinada y media, voy a regresar a la casa de mi padre. No busquemos alivio a la conciencia con cualquier persona que nos quiera endulzar el oído. Cuidado, necesitamos saber lo que dice la palabra de Dios. Janes y Jambres eran dos sacerdotes de menor grado que se opusieron a Moisés, y cuando Moisés hacía todo lo que Dios le decía que hiciera, que ponía su vara y la vara se convirtió en una serpiente, Janes y Jambres se opusieron a Moisés y ellos empezaron a hacer lo mismo. Janes significa embustero o tramposo, y Jambres significa ¿cómo se llama? Prestidigitador. Eso esa palabra. Y ellos hacían los mismos trucos porque tenían cierto poder en las artes mágicas, y así trataban de ponerse en contra de las palabras de Moisés. ¿Y sabes qué? Siempre va a haber resistencia y personas que se oponen a la voz del líder. Personas que tienen un poder de hechicería, de brujería, para tratar de controlar a otros y llevarlos a otros cautivos con el enredo de sus palabras y desviarlos de la verdad y de la libertad que queremos tener en Cristo Jesús. Moisés quería libertar al pueblo de ser esclavos de Egipto, y Janes y Jambres estaban de metiches ahí tratando de evitar y enredar las palabras de Moisés. Pero debemos de identificar tú y yo a ese tipo de personas que pueden ser falsos maestros, falsos amigos. Dice que se aumentará la traición de amigos, porque ahí realmente te das cuenta quiénes son tus amigos. En los momentos difíciles sabes quiénes son tus amigos y quiénes no. Pero todo lo que se opone a la voluntad de Dios será desenmascarada tarde o temprano. Dice la escritura que acabamos de leer que quedarán como tontos. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Quiero concluir diciéndote que las advertencias de nuestros padres, de nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestros buenos amigos, las verdaderas advertencias siempre nos van a llevar a salvarnos, a cuidarnos. Y si tenemos estas advertencias en la Escritura es porque Dios nos ama y porque tú y yo somos hijos. Si un padre te da una advertencia, tú que eres hijo, es porque el padre te ama, no porque sea un metiche, no porque sea alguien que quiere meterse en tu vida. No, es porque ya recorrió ese camino y sabe cuántas veces al toparse con la misma piedra, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, que estuvo constantemente en eso. Pero al recibir la advertencia, yo te quiero decir: aférrate a las advertencias, no las deseches.
No digas, no, ya no las quiero. No digas, no, no las necesito. Aférrate a las advertencias de la Escritura, de tus líderes, de tus pastores. No están aquí para amolarte la vida, no, están aquí para dirigir tu vida, para guiarte a la verdad. Quiero contarte y terminar con esto, con la historia de Mauro Prosperi. Mauro Prosperi fue un pentatleta que estuvo en los Juegos Olímpicos y participó para la nación de Italia. Y Mauro Prosperi se embarcó a una maratón que se llama la Maratón de los Sables o Maratón del Desierto. Es de 250 kilómetros, 4 días de desierto, donde no hay agua, el sol y el calor es de 50 grados. Y Mauro se le hizo fácil entrenarse y decir, pues yo creo que sí puedo. Y empezó a entrenarse para esta maratón. Así comienzan, pero solo pocos terminan. Es peligrosísima esta maratón. Y cuando todos estaban siguiendo las reglas, cuando todos estaban siguiendo las reglas, de repente vino una tormenta de arena. ¿Y sabes qué? Todas las indicaciones, todas las señales para seguir el camino se borraron. Y se quedó Mauro Prosperi completamente solo. Se perdió totalmente en el desierto y estaba solo. Esa foto se la tomé yo cuando iba corriendo yo detrás de él. No se crea, pero un día voy a ir a correr esa. Pero bueno, imagínense estar solo en el desierto a 50 grados. Y él se acordó de una advertencia que le hizo su abuelo. Su abuelo había estado en la Segunda Guerra Mundial y se estaba quedando sin agua un día. Y lo primero que hizo, que le dijo a su abuelo: si un día te llegas a quedar sin agua, la primera ganas de orinar que tengas, orínalo en una botella, porque esa es la única orina que puedes tomar. La demás ya es tóxica. Y se acordó de esa recomendación. Y qué bueno que se recordó de esa advertencia. Y ¿sabes qué? Empezó a poner en práctica todas las advertencias que su abuelo le había dado. Y Mauro Prosperi terminó encontrando una construcción de la religión musulmana donde guardan a los cuerpos. Y ahí en medio del desierto, de la nada, se metió ahí para refugiarse del sol durante el día y encontró dentro de esta construcción murciélagos. Y él lo que hizo es agarrar a los murciélagos vivos y hizo lo que ellos hacen, ¿no? Los mordía y los chupaba su sangre, porque no podía comer proteína. Si comía el murciélago, la proteína, cuando tú ingieres proteína, tu cuerpo necesita más agua. Y no podía, tenía ganas de comérselo, pero no podía. Entonces agarró, dice que se comió como unos 20 murciélagos chupando su sangre. Eso se llama supervivencia. Se acordó de las instrucciones de su abuelo, que le decían: si no haces estas cosas te vas a morir. Te vas a morir. ¿Y sabes qué? De 4 días que había sido la competencia, él se aventó 10 días en el desierto. 10 días donde solo pudo sobrevivir con orina y sangre de murciélago. Al final pudo encontrar a unas mujeres que estaban en una tienda cuidando unas cabras. Todos los hombres se habían ido de compras y Mauro Prosperi había perdido más de 20 kilos. Ahí hay fotos de cómo inició la carrera y miren cómo inició y miren cómo terminó. Se parece a mi tío Benito, no se crean, pero terminó chupadísimo. Olvídense, se lo encontraron pues anémico, deshidratado. Y solo sobrevivió, se mantuvo vivo tomando su orina y sangre de murciélago. Yo te quiero decir algo: las advertencias en la vida a veces no van a ser bonitas ni cómodas, ni pueden parecer lo mejor, pero nos pueden salvar la vida. Nos pueden salvar la vida. Y todo lo que Dios nos dice, la verdad siempre será incómoda. ¿Por qué querían matar a Pablo? Porque toda la verdad que él predicaba incomodaba. Y el evangelio es incómodo. Si tú te sientes cómodo con el evangelio, no es el evangelio. El evangelio es incómodo porque nos confronta. A veces ponemos: no, es que la gracia es inferior que la ley. No, Señor, la gracia es de mayor estándar que la ley, porque la ley solo era algo del exterior, pero la gracia se refiere al interior. Se refiere, es de mayor estándar la gracia, cuando a veces pensamos que es algo mínimo.
Y esta recomendación debe de ser incómoda a nuestra vida. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. ¿Y sabes por qué todas estas recomendaciones vienen a nuestra vida? Porque Él nos ama como un Padre amoroso y nos ha hecho sus hijos. Y si Él nos dice estas advertencias, es porque somos hijos e hijas de Dios. Hemos sido escogidos, perdonados, aceptados, cambiados. Somos hijos e hijas de Dios. En esta hora levanta tus manos al cielo y dile: Señor, gracias por darme las advertencias que dice tu palabra. Gracias por las advertencias que me dan mis líderes. Pero si yo no las quiero obedecer, pagaré las consecuencias de mi desobediencia. Pagaré lo que yo no quiero hacer, que me dice su palabra y yo no quiero hacer. Pagaré las consecuencias de mi desobediencia. Pero cada vez que yo hago lo que dice su palabra, lo que me aconsejan mis líderes, mis pastores, mis mentores, yo voy a obtener la victoria y la verdad como un verdadero hijo e hija de Dios. Y no encontraré el fracaso, ni la derrota, ni más temor, porque Él nos ha hecho aceptados, comprados con su sangre. Gracias. Levanta tus manos y cántalo con todo.